Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias a Red por la invitación. Para hoy preparamos un pequeño ayuda a memoria, que lo tienen acá a su izquierda, en esta conversación que la denominamos Gramsci, Habermas y Alfonsín, 3 propuestas para renovar el radicalismo, y que surgieron a raíz de alguna intervención, que quizás la han visto en televisión, de Andrés Malamud, donde él proponía o planteaba que el contrato social del radicalismo con la sociedad estaba extinguido, se había agotado porque se había cumplido, que era básicamente la vigencia de la Constitución y los derechos humanos, y que entonces, en su forma de entender la realidad, nuestro partido iba camino a desaparecer o a atomizarse. Contra eso, armamos esta pequeña conversación, porque nosotros obviamente creemos que no está agotado, ni mucho menos, y acá veo muchos jóvenes, y lo cual me pone muy contento, porque creo que todos tenemos cosas para decir. Yo elegí 3 pensadores, uno marxista, uno más cercano a la democracia liberal europea, y uno obviamente el más nuestro, con su teoría de la democracia social, que es Raúl Alfonsín. Arranco por Antonio Gramsci. Para los que no lo conozcan, Antonio Gramsci va a vivir en Italia entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Va a ser un periodista, un pensador, un filósofo. Va a contribuir en muchas cuestiones que tenían que ver con esa Italia muy convulsa. Él es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Funda un periódico, ese periódico se llamaba L'Ordine Nuovo, o El Nuevo Orden. Desde ahí obviamente va a ser una trinchera de la cual él se va a oponer al régimen de Mussolini, lo que le va a significar la cárcel. Y prácticamente muere producto de las condiciones en las que estaba ya ahí alojado, y sin embargo, en ese lugar, en condiciones tan adversas, es donde se produce la obra de mayor potencia de Gramsci. No es una obra única, no es una novela o un tratado, son distintos escritos sobre distintas cuestiones que él reflexiona. Tengamos en cuenta esto, es un pensador marxista, está pensando la cuestión de la Europa entre guerras desde el materialismo dialéctico, y ahí, bueno, escribe una serie de reflexiones que misteriosamente y milagrosamente salen de la cárcel con él ya muerto, y que se publican bajo el título de Cuadernos de la Cárcel, ¿sí? Así que los que por ahí quieran profundizar sobre el tema ya saben a dónde buscar. Como les decía, no es una obra orgánica la de Gramsci, plantea distintas reflexiones sobre muchas cuestiones, pero nosotros acá vamos a tomar 2. La primera, que es la que nos va a servir para ordenarnos, tiene que ver con la cuestión del interregno. Como les decía, él vive en Europa entre guerras. Como buen marxista, él veía ya los estertores del capitalismo, y ellos creían que ese capitalismo se iba a agotar, pero no estaba claro qué iba a venir después. Entonces, hay una famosa frase de él, yo tomé una que estaba por ahí, esta, que no es la original de los cuadernos, pero me pareció visualmente la más potente, y plantea esto: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Qué paralelismo con la situación que nos toca vivir hoy en Argentina, en América Latina y en el Occidente, porque cuando nosotros abrimos un poco más la lente con la que generalmente miramos los problemas, vemos que los monstruos no están solamente en Argentina. En América Latina y en América del Norte hay procesos similares, y en general en Occidente pasa lo mismo. Entonces, por eso elegí a Gramsci para empezar. La otra gran idea o concepto que vamos a tomar de Gramsci para los fines de lo que nos convoca hoy es su idea de hegemonía. Como les decía, él está mirando estos países. Después de la salida de la Guerra Mundial, hay regímenes como el fascismo en Italia, el nazismo en Italia en ascenso, que a su vez conviven con sistemas democráticos. Y entonces esa vieja teoría de los marxistas de que la única forma de acceder al poder era por la violencia, choca con la realidad. Y entonces él dice, ¿por qué hay regímenes, partidos, movimientos democráticos que logran acceder al poder si no benefician a los obreros como clase? Y entonces dice, bueno, evidentemente hay algo dando vuelta acá. Y desarrolla su idea de hegemonía. Y él dice que en determinados momentos, en determinados países, un movimiento o un partido político desarrolla distintos elementos, tradiciones, símbolos, construyen una narrativa y logran imponer en la discusión del día a día, en los medios, en la prensa, hoy podemos pensar en las redes sociales, que esa visión del mundo,
esos valores, esa idea fuerza, se transformen en un sentido común. Y entonces la hegemonía va a ser el resto del trabajo, porque la hegemonía se transforma en normalidad. Y cuando la normalidad es lo que para todos ordinariamente debiera suceder, no la cuestionamos. Y entonces el ejercicio del poder no necesita de la violencia. Entonces para él va a decir, obviamente pensando en sus camaradas del Partido Comunista Italiano, lo que nosotros necesitamos construir es hegemonía. Y la primera propuesta que yo traigo hoy para todos ustedes es que el radicalismo tiene que volver a construir hegemonía. Por supuesto que este concepto tiene ya más de 100 años, después hay otros pensadores que han ido evolucionando y han hablado, no sé si está acá, sí, de etos o de contrato social, ¿sí? Pero como un qué le planteamos a la sociedad. Durante muchos años los principios fundantes de nuestro partido estuvieron muy fijados y muy asociados a cuestiones como la educación pública, la movilidad social ascendente, obviamente el respeto por los derechos humanos y las libertades públicas, y agregaría yo por la consolidación de la democracia con Raúl Alfonsín. Ahora, si nos quedamos solo con eso, le damos la razón a Malamud. Nuestro contrato social se agota. Pero hay muchas otras cosas que el radicalismo también encarnó en distintas etapas y otros desafíos nuevos que nosotros también tenemos cosas para decir. Entonces, la propuesta que tiene que ver con Gramsci tiene que ver con esto, plantear un nuevo contrato social alrededor de nuevas ideas fuerzas. Yo puse ahí algunos ejemplos, como decimos siempre, somos el Partido de la Libertad, pero también somos el Partido de la Igualdad. Nosotros creemos en el mercado, no somos anticapitalistas, pero ese mercado no puede dejar, como dijo Raúl alguna vez, a los compatriotas tirados al costado del camino. Tienen que estar todos incluidos porque nosotros somos radicales, tenemos una ética de la solidaridad que nos guía y, como dijo alguna vez Leandro Alem, somos la causa de los desposeídos, lo cual implica tomar postura, que quizás es hoy uno de los grandes problemas que tenemos como movimiento a la hora de dialogar con la sociedad frente a los problemas que se plantean, llámese reforma laboral, llámese decreto base o lo que fuera. Ley de financiamiento de universidad pública, ley de discapacidad. Tenemos diputados que hacen una cosa y diputados que hacen otra cosa. Senadores que hacen una cosa y senadores que hacen otra cosa. Y aunque nosotros creamos que alguna vez a alguien se le puede pasar, en esta sociedad donde todo está conectado, la gente nos está mirando y el mensaje que nosotros estamos dando, obviamente, es un mensaje de fragmentación, es un mensaje de división. Es muy difícil construir una hegemonía o un nuevo contrato social si no tenemos en claro qué queremos representar. El segundo de los pensadores que elegimos para esta conversación se nos fue hace unos días. Es un filósofo y un sociólogo alemán muy interesante, de los más leídos en ciencias sociales del siglo XX. Jürgen Habermas tiene una vida bastante particular porque su papá fue un alto mando del ejército nazi y él incluso participó de la juventud hitleriana y, sin embargo, fue de los primeros pensadores que hizo hincapié en la justicia de los juicios de Nuremberg y que fue uno de los pocos que, cuando algunos pensadores relativizaban cuestiones como el Holocausto, se paró y dijo: hay cuestiones sobre las que la democracia no debe discutir, deben ser consensos entre todos. Él estudió muchas cosas, acá hay gente que sabe mucho más que yo. Una de las cosas que yo quisiera dejarles, si de repente les interesa profundizar, tiene que ver con su teoría comunicativa y la acción comunicativa. Habermas, además, en lo que nos interesa hoy acá, él es un teórico de la democracia participativa y de la democracia deliberativa. Como les dije, se nos fue hace unos días, escribió hasta hace muy poco tiempo, él era profesor en la universidad, ha dado infinidad de charlas y conferencias, lo pueden buscar, gracias a Dios, en YouTube. Pero lo que yo quería dejarles de Habermas tiene que ver con una cuestión, y volvemos al interregno. En ese claroscuro donde surgen los monstruos, la sociedad se manifiesta, y esa manifestación tiene que ver con apatía, tiene que ver con enojo, y tiene que ver, con una crisis en el sistema de representación. Yo no lo tengo acá, después si quieren se los comparto, pero hace 10 años le preguntaban a los jóvenes entre 20 y 30 años en Occidente quiénes creían en la democracia, y 1 de cada 10 decía que no creía en la democracia. Hoy eso está entre 3 y 4, y hay países donde 5 de cada 10 manifiestan que prefieren un sistema autoritario porque la democracia no le ha resuelto sus necesidades.
Con lo cual, tenemos que estar atentos porque los monstruos no son casualidad. Ese enojo, esa apatía que se manifiesta en muchos de los jóvenes, acá en Argentina lo vemos día a día, Habermas va a teorizar sobre eso y va a encontrar que la crisis de representación tiene una crisis de legitimidad de fondo, un problema más profundo. Hay una cuestión ahí que no se le terminaba de sacar el velo. Y él dice, la democracia no es solamente ir a votar. El ejercicio de la ciudadanía no es solamente ir cada 2 años y poner un voto en un sobre, bueno, ahora ni en un sobre. El ejercicio de la ciudadanía es otra cosa, es más profundo y es más complejo. El ejercicio de la ciudadanía supone que cada uno de nosotros como ciudadanos podamos participar en la discusión pública y podamos influir en la toma de decisiones de la cosa pública. Y sobre todo los jóvenes sub 40 me parece que lo que están manifestando en todo Occidente es eso. No queremos más gente que hable por nosotros, queremos poder participar. Todas las cosas que podamos hablar de Habermas van a girar alrededor de esta idea fuerza. Él nos dice que obviamente en un sistema democrático verdaderamente entendido como tal, tiene que haber necesariamente una instancia para el diálogo público y mecanismo de participación pública. Yo no sé si se llega a ver, creo que no, porque el color no ayuda, pero yo dejé algunas ideas acá, como presupuesto participativo, foros consultivos o plataformas digitales estructurales como medio de participación ciudadana. Esto de los medios de participación ciudadana está bueno, por ejemplo, en cuestiones como las plataformas digitales. Pueden tomar el caso de Digit, que funciona en Barcelona, y con todo el proceso de independencia ellos han podido expresarse, han podido obviamente manifestarse y decidir sobre cuestiones que hacen a todo el proceso. Digo porque, por ejemplo, acá en San Salvador se está discutiendo la municipalización de Alto Comedero y estaría bueno que quizá en primer lugar le pregunten a los vecinos de Alto Comedero qué quieren hacer, ¿no? Entonces, esa instancia de diálogo necesariamente tiene que formar parte de un contrato social del radicalismo en el siglo XXI. Bueno, de acá no quisiera demorarme mucho más. No sé si llegan a ver la imagen, pero en esa imagen hay 4 personas y hay una silla vacía. Es un ejemplo clásico que usa Habermas en sus clases, donde él le planteaba a sus alumnos la cuestión acerca de la discusión de una política pública. Y él le preguntaba, bueno, ¿quiénes tienen que estar sentados a esta mesa? Bueno, no sé, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores del Estado, pero nunca, o muchas veces se omitía la cuestión de sentar a los que están directamente afectados por la toma de una decisión de política pública, cuando la lógica nos indica que debería ser al revés. La lógica del ejercicio del poder es cerrarse. Bueno, con esa lógica lo vamos a perder. Tenemos que entender que el poder en el siglo XXI está reclamado por la sociedad, esencialmente por los jóvenes, y no puede haber una plataforma de radicalismo del siglo XXI que no entienda esto como punto de partida fundamental. Eso es lo que, por lo menos para hoy, vamos a plantear con Habermas. Y pasamos obviamente al último, al nuestro, al más nuestro de todos, obviamente, que yo dejé ahí una breve semblanza, me imagino que todos saben quién es, pero bueno, Raúl Alfonsín obviamente nació en 1927, muere en 2009, fue diputado nacional, presidente del Comité Nacional, presidente constitucional con la vuelta de la democracia en 1983 hasta 1989, fue concejal de Chacomú, fue además el presidente de nuestro bloque y además fue uno de los 2 ideólogos de la reforma constitucional de 1994, motivo por el cual válidamente el enorme consenso de los argentinos le dio el título de arquitecto padre de la democracia. Hay mucho, la verdad que Alfonsín fue un autor muy prolífico, escribió mucho, habló mucho y gracias a Dios hay muchas de esas cosas registradas. Yo tomé para hoy un discurso muy enigmático de él. Ahí está la convocatoria que dice para una convergencia democrática, se lo conoce como el discurso de Parque Norte. Este discurso se va a dar en 1985, es decir, en plena primavera democrática con el radicalismo en el ejercicio del poder. Y sin embargo él se da cuenta que había que plantear un horizonte hacia adelante. Y nos va a proponer a todos los radicales, pero sobre todo a los otros partidos políticos, a los otros movimientos sociales, la cuestión esta de la convergencia, de los consensos. Y por eso es importante entender esto
es una superación de lo que propone Gramsci como hegemonía, porque la construcción de una hegemonía supone primero una cuestión implícita, ¿no? La tenemos que construir, pero los otros no se tienen que dar cuenta. Y además yo la construyo para imponérsela a los demás. Alfonsín va a decir, no, esto no. Lo que nosotros tenemos que lograr son consensos, y el consenso siempre tiene que estar explícito porque implica la voluntad del otro. Sin el otro no puede haber consensos. Porque además, la ventaja que tiene a largo plazo es que el consenso lo que va a dar es estabilidad sobre las políticas públicas a lo largo del tiempo. En este discurso él desarrolla una introducción de por qué para él la Argentina está estancada, contra eso se realiza ese discurso, y va a ser una síntesis, la verdad que cuando uno lo ve a los años, te asusta. Porque él nos dice, por ejemplo, plantea cuestiones como un proyecto de país, un proyecto de nación, supone una idea que nos contenga a todos. Cuando eso no pasa, lo que hay es una disputa de facciones de patria, antipatria, saavedrista, morenista, después, no sé, radicales, antirradicales, peronistas, antiperonistas, y así hasta el día de hoy, que es un poco lo que nos pasa. La respuesta de eso, Alfonsín, es decir, cómo podemos superar ese estancamiento a nivel de no entendernos con nuestros compatriotas, también se manifiesta en otras cuestiones. Y él va a decir que el Estado, que debiera ser el eje sobre el cual se articulan esos consensos, en realidad se va a transformar en un coto de caza de distintos sectores corporativos, sindicatos, empresarios. Y en realidad lo que van haciendo va a ser superponer demandas de esos sectores que tienen algún poder de presión y nadie se va a fijar por el conjunto, y la suma de esos intereses corporativos lo que va a ser bloquear el desarrollo de la nación. Entonces, contra eso, Raúl, ¿qué nos propone? Nos propone tres aspectos sobre los cuales trabajar y que obviamente entiendo que tienen que formar parte de un discurso social del radicalismo del siglo XXI. La primera cuestión tiene que ver con la modernización, ¿no? Digo, tema tan actual, modernización laboral, tecnología, apertura de barreras arancelarias, ¿qué hacemos con el tejido productivo? Bueno, Raúl va a decir, modernización sí, vamos a abrazar los cambios tecnológicos, pero de nuevo, volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente. Nosotros somos radicales y como tal tenemos un principio que nos rige, que es la ética de la solidaridad. Esa ética implica siempre, ante determinada situación de conflicto, ponernos desde el punto de vista del más desfavorecido, porque no todos nacemos en las mismas condiciones, ¿sí? Este tema va a dar vuelta sobre muchas cuestiones sobre las que habla Raúl y por eso me parece importante resaltarlas. La otra cuestión, y por eso va a haber más, tiene que ver con la democracia participativa. Raúl Alfonsín dice, bueno, no basta, estamos hablando del año 1985 y él ya se da cuenta que los mecanismos de representación formal no alcanzan para procesar todas las disputas y todos los consensos necesarios que necesita articular la sociedad. Él en este discurso no va a mecanismos obviamente como Digit, porque no existían, pero sí nos va a decir, bueno, bajemos a las instituciones intermedias, vamos al centro vecinal, vamos al club, vamos a la iglesia, que son ámbitos de discusión, son ámbitos donde los problemas de día a día se ponen de manifiesto y donde todos conversamos acerca de una perspectiva común. Para finalizar, lo que rescato de estos tres pensadores y que quiero dejarles no como una cuestión finalizada, sino como un disparador para que cada uno de ustedes en sus lugares de discusión y de encuentro lo puedan conversar, lo puedan procesar y quizás nos podamos volver a encontrar y enriquecer este aporte, tiene que ver justamente con esto. Yo creo que es necesario actualizar nuestro discurso, construir nuevos consensos, ya no vamos a hablar de hegemonía, vamos a hablar de consenso, donde estas cuestiones de la democracia participativa, del rol del ciudadano en la toma de decisiones públicas, donde el diseño, nosotros que somos gobierno, de políticas públicas incluyan a las voces de los que están principalmente interesados, tengan un lugar protagónico. Y a partir de ahí plantear cuestiones y plantear posiciones en cada una de las cosas. Vamos a hablar de modernización, vamos a hablar de modernización, pero para nosotros no es una cuestión neutral. Siempre, ante cada cuestión, tenemos la obligación de pararnos desde el lugar de los más desfavorecidos. Así que eso es todo, espero que les sirva, que les haya gustado y bueno, muchas gracias por la invitación.